proteínas de membrana pueden ser utilizadas como marcadores fenotípicos para distinguir poblaciones linfocitos. A ver, lo que pasa es que lo bueno de todos estos marcadores de membrana no es que sean solamente marcadores de membrana, sino que son proteínas que tienen funciones. No es que son solamente para reconocimiento, tienen funciones. Ustedes ven que los linfocitos T helper y los T citotóxicos, que donde mencionamos los receptores, por ejemplo, un linfocito tiene marcadores o clúster de designación que se llaman CD, que es del 1 al 100 y tanto, 200 y tanto, porque hay muchos. Entonces, todas las células, sean del sistema inmune, están reconocidas por estas proteínas expresadas en superficie. Estas proteínas expresadas en superficie tienen funciones. Dentro de las funciones que tienen, por ejemplo, el CD4 tiene la función de reconocer a la molécula de histocompatibilidad clase 2. Entonces reconoce lo propio para que el linfocito sí pueda activarse, ¿ya? Al mismo tiempo se ha visto que existen pocas células que tienen el marcador CD4. ¿Cuáles son estas células? Linfocitos T helper y macrófagos. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras hacer un recuento de linfocitos T helper, ¿qué se hace? ¿Y por qué se hace? Porque nosotros, cada vez que aparece una nueva enfermedad infecciosa, o una enfermedad que ataque a los linfocitos, o que esto aumenta o que esto disminuye, dentro de la terapia está el seguimiento de la terapia, sobre todo en estas enfermedades que son crónicas. El VIH o el SIDA se convirtió en una enfermedad crónica ahora, es como una diabetes, siempre cuando esté muy bien controlado, tome la droga adecuada, el paciente va a morir a los 79 años por muerte no del SIDA, porque es una enfermedad que se encontró un tratamiento adecuado. No ha sido una prevención adecuada, no hay vacunas dando vueltas. Entonces, en el VIH, como ataca a las células que tienen el marcador CD4, porque esta proteína le sirve de puerta de entrada al virus, al mismo tiempo, por eso mismo, uno tiene que hacer un recuento de poblaciones linfocitarias. Entonces, ¿qué hace uno para decir cuántos linfocitos CD4 hay o cuántos linfocitos helper hay? Uno empieza a ver las proteínas expresadas en su superficie y empieza a decir ¿qué combinación debo hacer yo para que mi equipo reconozca solamente a los linfocitos helper? Y hay una molécula que se denomina CD3. Esta molécula es una proteína. Esta molécula solo está en los linfocitos T. Entonces, todos los linfocitos T tienen la molécula CD3. Y después nosotros, si queremos saber cuántos helper hay, vamos a la combinación CD3 más CD4. Porque si solamente medimos CD4, vamos a estar midiendo macrófago y linfocitos. Entonces, y esta combinación se hace a través de un equipo que se denomina citómetro de flujo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en el laboratorio tomamos la muestra sanguínea del paciente, sangre total, porque ahí están los linfocitos, y agregamos reactivo. ¿Qué reactivo agregamos? Agregamos un reactivo, aquí está el CD3, acá está el CD4, y es un anticuerpo, porque esta es una proteína. Entonces nosotros agregamos un anticuerpo que reconozca al CD3 y un anticuerpo que reconozca al CD4, y ambos van a emitir fluorescencia. Y la sangre va a pasar por un lector, y ese lector va a tener un escáner y va a medir emisiones de fluorescencia. Y cada vez que pasa una célula que genere fluorescencia, lo va a tomar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después va a generar un gráfico y va a tomar el recuento total de células que hay. Por eso los marcadores, por eso las proteínas expresadas en superficie, que tienen funciones ya sea de adhesión, funciones de activación, funciones de inhibición, cualquier función que tengan, si son solamente encontradas en ese tipo de células, se utilizan como marcadores poblacionales.
Es así como el natural killer tiene la molécula CD16, pero no es la única que tiene el CD16, lo tienen también los fagocitos del CD16. ¿Y cuál es la función del CD16? Captar partículas opsonizadas por IgG, porque es un marcador, un receptor de IgG. Entonces, como es un receptor de IgG, disculpe. Ya. Cómodamente ocupada. Sí, ya está ahí. Gracias. Entonces, si uno quisiera medir natural killer, no puede medir CD16 solo, porque le aparecen un montón de razones. Entonces, mide CD16 más CD56. Entonces, para nosotros, los tecnólogos médicos, más que para otras profesiones, tenemos que aprender todos los receptores de la membrana, porque muchos de ellos nos sirven a nosotros como marcadores para medir poblaciones. Ejemplo, estamos teniendo una tesis para medir eosinófilos. Eosinófilos en el ciclo menstrual. Acaso hay una migración de eosinófilos hacia el útero. Eso estamos viendo nosotros en un proyecto de línea de cálculo. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor han participado prestando sangre, digamos, y nosotros analizamos. Pero fue todo un estudio para ver cómo medimos poblaciones de eosinófilos. Porque necesita un marcador propio del eosinófilo. Entonces, al final, por descarte, la población que se desaparecía se tuvo que medir como que era el eosinófilo. Entonces, para nosotros, y eso fue un estudio, no sé, de 6 meses leyendo papers, la tesista viendo, planteando, yendo al citómetro de flujo, porque me decían, si uno compra un anticuerpo, el anticuerpo no sale 100.000 pesos. El anticuerpo cuesta 300 o 800.000 pesos. Por lo tanto, si toma la decisión de comprar algo, tiene que servir en el estudio. Entonces, para nosotros es importante eso. Todas las proteínas que están en la superficie de las células cumplen una función fisiológica, todas. Pero al mismo tiempo, a nosotros los tecnólogos médicos nos pueden servir y a los investigadores para realizar recuentos como marcadores de superficie. No sé, si contesté eso. Ya. ¿Otra pregunta sobre lo que veíamos? No. Y ahí No me quedó claro cuando se habló de los interferón, caso 1, ¿por qué hablaba que se protegen de que las células vecinas? Ya, te voy a contestar la pregunta, pero la idea de las preguntas no es de lo que yo pasé, sino de lo que yo no pasé. ¿Se acuerdan? No, pero Luis, te encuentro, pero para aclarar. Porque de lo que yo pasé pueden haber dudas y ustedes pueden ir a una oficina. Pero lo que yo no pasé es lo que me interesa, que era todo lo del MALT, todo lo de vaso, porque esa es la idea, que ustedes estudiaran MALT, vaso, y terminaran la clase, y si eso no entendieran, me lo preguntan. ¿Ya? Luis, lo que pasa es que los interferones tipo 1 son producidos por células, ejemplo fibroblastos, polimorfos nucleares, etcétera, que están en la mayoría de los tejidos. Entonces, la mayoría de las células tienen la capacidad de producir estos interferones una vez que están infectados. Entonces, yo me infecto con virus y puedo producir este interferón tipo alfa y beta. ¿Pero para qué lo produzco? ¿Para protegerme yo? No, pues yo ya estoy muerto. Yo ya me infecté. Entonces, ¿qué hago yo? Yo doy la alerta a las células vecinas. Entonces, en forma paracrina, significa para alrededor, porque en forma autocrina son citoquinas que yo sintetizo para mí. En forma paracrina son citoquinas que yo sintetizo, porque las citoquinas son hormonas, tienen una función. En forma paracrina son las citoquinas que yo sintetizo para mis células vecinas. Y en forma endocrina son las citoquinas que yo sintetizo para la médula ósea, para el hígado, que van a distancia. Esa es en forma endocrina. Entonces, en forma paracrina yo sintetizo interferón tipo 1, alfa y beta, para que las células que están alrededor se puedan proteger. Entonces, todas las células que están alrededor tienen receptores. Entonces, una vez que aparece esta citoquina en forma abundante, reacciona con el receptor, penetra la reacción dentro de la célula y ellos se impiden la replicación. ¿Por qué se impide la replicación? Porque alteran un factor de elongación de la replicación. Eso es lo que hacen los interferones. Hay factores de iniciación, que lo vimos en microbiología, pero ahora en célula eucariota, factores de iniciación, de elongación y factores de terminación de la transcripción. Y lo que ellos hacen es un factor de elongación. Por lo tanto, evita que el virus se pueda replicar, entendiéndose como replicación del virus, no solamente el hecho de sintetizar ácido nucleico, sino de sintetizar las proteínas y todo. Porque uno el concepto de replicación lo tiene asociado muchas veces a ADN. No, aquí replicación es que pueda multiplicarse el virus dentro de la célula. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Le entendieron cómo era la distribución en el vaso de los linfocitos T, de los linfocitos B?
cómo llega la sangre, cómo se distribuye a través de este órgano. Este órgano tiene dos funciones, tiene una pulpa blanca y una pulpa roja. La pulpa roja, que está mal en los apuntes, está encargada de la destrucción de los glóbulos rojos, etc. Y la pulpa blanca, como su nombre podría decir, está en las células de los leucocitos, los glóbulos blancos, que son la parte del sistema inmune propiamente tal. ¿Tienen alguna pregunta referente a eso? El capítulo 3, Ya. dice: rodamiento de los linfocitos T virgen sobre las veas por un anterior alto, los órganos linfáticos periféricos queda a cargo de la selectina L. ¿Por qué? Ah, es que la selectina L es encargada de eso. Lo que pasa es que, miren, en las vénulas endoteliales altas, no lo vamos a poner en resolución en bajo. ¿Ya? Los ligandos que van a tener aquí llegan los linfocitos. Y los linfocitos tienen que tomar y penetrar y atravesar estas vénulas endoteliales altas para llegar al órgano linfóide. Entonces, ¿qué pasa? Que existen selectinas. Existen selectinas que son proteínas, selectina P y selectina L. ¿Ya? Estas selectinas se expresan en el endotelio cuando nosotros queremos que estos linfocitos salgan. Y acá, en el linfocito, hay un ligando para esa selectina. Y los linfocitos actúan a través de la selectina L. Y los neutrófilos actúan a través de la selectina P. Pero simplemente porque es así, ellos utilizan la selectina L como puente. Acuérdense que, acuérdense, no lo han visto, si ustedes no han visto nada, que los neutrófilos, las células, una vez que llegan al sitio de lesión, una vez que están cercanos en el capilar, ellos empiezan a generar un rodamiento. ¿Qué significa? Que empiezan a quedar acá, se unen con el ligando, ellos iban como rápido, aquí empiezan como a rodar. ¿Por qué? Porque esta unión ligando-receptor es una unión débil, no es una unión fuerte. Al ser una unión débil, se unen ligando con la selectina y empiezan, se sueltan, se unen, se sueltan, se unen, se sueltan. Y eso genera un rodamiento. Esto hace que el linfocito, que está cercano ahora al endotelio, reciba la señal de ciertas quimioquinas que llegan aquí y hace que madure o que se exprese una integrina en el linfocito. ¿Y esta integrina qué es lo que hace esta integrina? Detiene definitivamente al linfocito. Entonces el paso desde el tejido, desde la sangre hacia el tejido de la célula está condicionada por la unión de una selectina con su ligando en un leucocito. Esto genera una unión débil que empieza a rodar la célula y este rodamiento la acerca tanto al endotelio que la señal de la quimioquina como interleuquín 8, interleuquín 1, factor de necrosis tumoral alfa, van a interaccionar sobre esta integrina y van a generar que esta integrina, entre comillas, madure, aumente su afinidad por el ICAM 1, por ejemplo, que está el ligando que está acá. Y ahí, entre rodar y rodar, se aumenta la afinidad de la integrina se une aquí y el linfocito se detiene. Y una vez que se detiene, migra. Por eso está a cargo los linfocitos de la selectina L, porque ellos tienen el ligando con la selectina L. ¿La selectina solo llevamos moléculas de adhesión? Sí, es que la selectina, hay muchas moléculas de adhesión. Está la selectina, el ICAM 1, ICAM 3, BFA, un montón de CAM, dependiendo de dónde está, dependiendo de la célula, hay moléculas de adhesión. Y por eso, cuando yo les nombraba en la parte última que veíamos los ligandos de un linfocito maduro, pero no activo, veíamos los ligandos que tenían. Y esos ligandos, cómo se podían unir para poder salir del vaso sanguíneo, salir por la vértebra endotelial alta y llegar a donde corresponde. En este caso, a la zona paracortical que veíamos nosotros. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pero independientemente que no, leyeron, estudiaron, les quedó clarito. Lo que pasa es que de repente el vaso es complejo. Por eso les pregunto. El órgano linfóide no es fácil, pero el vaso de repente es complejo entenderlo, la estructura, porque leerlo sí, pero entender la estructura de manera un poquito compleja, porque no es tan facilita ni tan estructurada como el órgano linfóide, que solamente cumple esa función. Ya, entonces vamos a ver células hoy día y
voy a tener la tarea muy linda que a ustedes les gusta, que vamos a hacer después, que yo les voy a nombrar. Es una tarea muy importante. No sé si el problema que no sé dónde la idea de mi oficina, entonces no pude sacar mi cargador. Veamos el caso. Ahora vamos a ver una duda del vaso. ¿Por qué se habla de folículo y zona marginal de los linfocitos B? ¿En las dos partes está? No, en los folículos están los linfocitos B y en la zona marginal están los linfocitos T. Chiquillos, es que es importante, igual que el otro día, bueno, veíamos un libro que para nosotros es súper relevante en microbiología y tiene un error garrafal, decía beta hemolítico y alfa hemolítico. De repente los libros editados, impresos y listos tienen sus errores. Pero en los linfocitos, en la estructura del vaso, tenemos los folículos. Estos folículos, lo que pasa es que puede ser dos cosas que puede decir el libro. Que en la zona marginal están los folículos, que también se habla muchas veces que en la zona marginal están los folículos y que alrededor de estos folículos están los linfocitos T. Y que ambos están en la zona marginal, que las dos cosas que se dicen. Pero lo importante, ¿qué es lo importante que tú tienes que entender del vaso? Que en el vaso hay un vaso sanguíneo que empieza a converger y genera una trabécula. Y estas trabéculas son como puros vasos sanguíneos, como capilares, que van como ensanchándose. Alrededor de esta trabécula están los folículos, como por fuera. Pensemos en la trabécula como esto. Entonces eso es importante para entender. Entonces yo nunca le voy a poner dibújenlo, esas cosas lo hago yo. Entonces, esta es la trabécula que tiene puros vasos sanguíneos. Alrededor de los vasos sanguíneos, todo esto alrededor es la parte blanca, la pulpa blanca. Todo blanco alrededor, porque tenemos otra trabécula por acá. Todo esto es pulpa roja. Todo alrededor es pulpa roja. ¿Qué hay en la pulpa blanca? Hay folículos. Lo mismo que nosotros estudiamos los órganos en el nódulo linfóide. Entonces aquí hay un folículo, acá hay un folículo, acá hay un folículo, acá hay un folículo. Y alrededor del folículo están los linfocitos T. Y aquí adentro están los B. Y acuérdense cuando veamos después respuesta inmunológica, por qué los T siempre están alrededor, igual en la zona paracortical, están alrededor, están cerquita del folículo, porque tiene una función de porque ellos tienen que encontrarse para activarse. Con eso, si ustedes entienden ese concepto, significa que la sangre llega por aquí y empieza a distribuirse a través de estos pequeños capilares. Una vez que se distribuyen, el antígeno puede salir de acá. Una célula epitelial con el antígeno puede salir de acá, porque están todas las facilidades para que salga. Una vez que sale el antígeno, se dirige acá. Y aquí va a tener la unión con el linfocito B. Y la célula presentada al antígeno sale acá y le presenta al linfocito T. Ese es el concepto. ¿Ya? Y todo lo que sale puede tener contacto. Lo otro importante es entender, chiquillos, que todo lo que se drena por la sangre, todo lo que llega a la sangre, cualquier antígeno que llega a la sangre, pasa por el vaso. Y ahí no se lo podemos capturar. Y cualquier antígeno que está en un tejido tiene la capacidad de ser captado por la linfa. Eso es, como lo más relevante. Y de los MALT, lo más relevante es que ustedes ven que también hay una estructura, que también hay un folículo, que está conformacional, todo el folículo completo, alrededor están los linfocitos T, y hay ciertas características especiales como las células M en el intestino. Y esta célula M tiene la capacidad de facilitar la endocitosis de antígenos. Y que en un MAT, en un tejido linfóide asociado a mucosa, hay otro tipo de linfocito, T. En el MAT, que debieron preguntarme, pero no me preguntaron, por eso les pregunté si ustedes realmente estudiaron, hay un linfocito T que se denomina gamma delta. Y este gamma delta es diferente a otro que se denomina alfa beta, que nosotros lo conversamos en algún momento. A mí se me confunde lo que converso, porque juro que como he hecho tantos años en el ramo, pienso que lo he dicho. Pero esto debieron preguntarme, ¿qué diferencia había entre los gamma delta con los alfa beta? Porque aparecen solamente los gamma delta en las mucosas. Solamente están en las mucosas.
y están como linfocitos intraepiteliales, como que hay una célula de linfocito, una célula de linfocito, una célula de linfocito en el tejido. Más encima, en el lumen de estos tejidos está IgA. Entonces una inmunoglobulina presente solamente en las mucosas. Y hay lisocima también presente. Entonces, estos linfocitos solamente están presentes en esto. Y estos tienen, a ver, los linfocitos T son específicos. Reconocen el antígeno de forma específica. ¿Cuál es su receptor? El receptor del linfocito es el TCR, que nosotros lo veíamos, que lo vamos a mencionar así para ser diferente. TCR, receptor de células T. ¿Ya? Este es el receptor que nosotros veíamos. Este receptor está compuesto por una cadena alfa y por una cadena beta. Este es el linfocito T alfa beta. Este linfocito es muy específico. ¿Qué significa eso? Que este receptor está condicionado a reconocer 5 antígenos muy similares, como el plumón, pero el plumón verde, negro, rojo, pero todo muy parecido al plumón, como 5, 6, no más que eso. Y una vez que reacciona se hace más específico para el plumón negro que para el plumón, se activa para el plumón negro que para otro. Más encima, no es que sea específico, por eso quise decirles, no es que sea específico, que no cambia nada, no hay hipermutación en su receptor, nada. No hay hipermutación, lo que pasa es que se hace específico porque libera citoquina. Entonces al final lo que reconoce es si este plumón negro es una bacteria, un virus, un hongo, y más encima reconoce toda su estructura para guardar memoria. Pero si llega el plumón rojo puede haber reacción cruzada, porque es muy parecido, y este linfocito está reconociendo un grupo muy estrecho de antígenos. Este es el que nosotros conocemos mucho y que nosotros conocemos como linfocito. Existe otro linfocito que tiene lo mismo, pero en vez de tener la cadena alfa y beta, tiene la cadena gamma y delta, que no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero ya, gamma y delta, ¿ya? Entonces, como tiene gamma y delta, ¿qué significa eso? Que no es alfa y beta, es diferente y es menos específico. Reconoce a los lápices y a los pulmones como únicos. Entonces ya tenemos un receptor. Este linfocito tiene casi las mismas funciones, pero tenemos un receptor que reconoce lo que escribe. Todo lo que escribe lo reconoce como antígeno. Pero da igual si es rojo, es verde, si es lápiz, si es bolígrafo, si es plumón. Entonces él es un poquito más activo y no necesita tantos shows para activarse. ¿Y por qué es así? Porque necesita reaccionar. Se activa, libera citoquina, se activa, libera citoquina, se activa, libera citoquina para aumentar la respuesta inmunológica. Entonces es lógico que esté en las mucosas. Porque en la mucosa es donde vamos a tener contacto con el antígeno. En la respiración, en la comida. Entonces nosotros estamos todo el rato con contacto con el antígeno. Entonces en este lugar no necesitamos un linfocito que sea tan quisquilloso. Ahora estos linfocitos no necesitan presentación. Los gamma delta. Entonces ellos ¿qué hacen? Reconocen el antígeno y lo destruyen. Reconocen, lo destruyen. Lo reconocen, lo destruyen. ¿Pero cómo lo destruyen? Liberando citoquina. ¿Qué perfil tienen? CD8, más que CD4. Entonces hay todo un sistema como para que la respuesta inmunológica en mucosas sea mucho más potente. ¿Por qué? Porque queremos evitar que entre. Ojalá fuera tan potente la respuesta inmune en mucosas que no tuviéramos ningún antígeno sistémico. Si tenemos un antígeno sistémico, porque entró a la linfa, entró al vaso, empieza a actuar el alfa beta. Con memoria, este no guarda memoria. ¿Se dan cuenta? Una población de linfocitos. Qué interesante ver que cuando veamos linfocitos lo vamos a ver en detalle. ¿Ya? Pero eso es. Ya, entonces debieron entender el mal. El mal que tiene diferente es unas células M, folículos ordenados y estos linfocitos gamma delta. Eso más o menos como resumen. Ya, veamos ahora lo que es célula. ¿Qué tenemos aquí representado? En primer lugar, nosotros tenemos representado que hay que patógenos pueden adherirse a un epitelio. Estos patógenos pueden penetrar e infectar. Y una vez que llegan, es capaz de ser reconocido por las células que están en el tejido. Por lo tanto, ahora ustedes tienen que entender que la respuesta inmunológica se inicia con los macrófagos y con los mastocitos. Esto es reconocido, es más, muchas veces el macrófago, el mastocito lo que reconoce es la injuria, el daño, la necrosis que están generando, la llegada, la destrucción muchas veces de la misma bacteria, entre que mueren y que viven y entre que se multiplican, generan metabolismo, generan desecho de bacterias, y esto todo es reconocido por macrófagos
y es reconocido también por mastocito. Una vez que son reconocidos, el mastocito que hace libera histamina. Y no solamente libera histamina, es como la visión general que nosotros vamos a tener, sino que libera otra citoquina, libera mediadores químicos para que lleguen células del sistema inmune aquí, a esta región. Pero ¿qué hace el macrófago? El macrófago trata de mantenerla en la calma, trata de fagocitar y destruir, e inmediatamente se transforma en una célula presentadora y migra hacia el órgano linfóide más cercano, a través de la linfa. Llega al órgano linfóide más cercano y presenta este antígeno a los linfocitos T en la zona paracortical. Una vez que lo presenta a los linfocitos T, lo más probable es que a través de la linfa no solamente iba el macrófago presentando, sino que también iban antígenos solubles. Estos antígenos solubles llegaron también al vaso por la misma vía y llegando al vaso son captados por los linfocitos B y los linfocitos B son capaces de montar una respuesta, se activa. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Llegó el antígeno, se activaron los linfocitos B y se generó un centro germinal. Y acuérdense lo que era el centro germinal, empezaron a multiplicarse y empezaron a seleccionarse los que eran específicos para el antígeno. Al mismo tiempo pasó por ahí la célula presentadora de antígeno, llegó a donde están los linfocitos T y empezaron a activar este linfocito T. Ahora, para que la respuesta sea realmente completa, que tenga memoria, tiene que haber participación de los linfocitos B y de los linfocitos T en conjunto. Los dos deben unirse y reconocerse. Entonces ahí es cuando el linfocito B, una vez que está activo, que se está multiplicando, que está en forma exponencial, creciendo, este linfocito transforma este antígeno y lo va a presentar a los linfocitos T, que ya tienen como una preactivación previa. Una vez que el linfocito T se acerca a la zona, se unen y ambos se activan completamente. Porque el linfocito T le entrega información al B, que lo vamos a ver, yo estoy contando en forma general. Y ahí el B queda como una célula plasmática, se transforma en célula plasmática, sale del órgano linfóide del B y sale el T ya activo. Efectores, cuando yo digo efectores, chicos, lo que estoy diciendo es que el linfocito T está sintetizando citoquina y el linfocito B está sintetizando anticuerpos. Sale y llega al sitio de lesión, aquí están los linfocitos, liberan los anticuerpos y empiezan a atacar y a neutralizar, a ozonizar, a fagocitar y a destruir el antígeno. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora en esta clase, vamos a tratar de avanzar porque es un poquito lento el proceso, hoy día va a haber clase, después podemos tener algún taller, es sobre las células. ¿Cómo esta célula de interacción y todo? Y en primer lugar vamos a hablar de las diferencias que hay entre un grupo de células. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una célula que es parte de la respuesta innata, representado por un neutrófilo. Y cuando se enfrenta a la comida, el neutrófilo dice, bueno, yo quiero tostada, porque yo como tostada, no la conozco nada más, yo como desayuno hamburguesa y pollo frito, no tengo ninguna otra alternativa. O sea, todo lo que llega dice, esto es tostada, y reacciona en forma igual a todos los antígenos. No tiene mayor conocimiento, no conoce más, porque no tiene capacidad, no es específico. En cambio, cuando nos enfrentamos a la segunda línea de defensa, que es la específica, tiene una gama impresionante de reconocimiento. Reconoce la tostada suiza, reconoce la tostada con queso, la tostada con manjar, reconoce todo. ¿Por qué? Porque es específico. Entonces, en esta, como, entre comillas, como chiste, nosotros podemos darnos cuenta de la especificidad, conceptos que deben quedar claros en cada uno de ustedes. Sí, que mencionaba el vaso, pensé que no había medido por el vaso, pero era... No, órgano linfóide, no, me equivoqué. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿de cuál de las poblaciones linfocitarias nos vamos a preocupar? Vamos a preocuparnos de esta, en la clase del día de hoy. De estas que son un poquito limitadas en cuanto a su conocimiento, que tienen cosas simpáticas, que tienen cosas, digamos, que nos ayudan a reconocer, pero que no son tan específicos. Sabe que es desayuno, pero no sabe qué tipo es, ni puede diferenciar uno de otro. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son las células. Y vamos a ver una por una. La primera diapositiva me muestra todas las células y yo quiero hacer una interrogación con eso. Y en esta interrogación yo voy a poner nota. Les pido una hojita porque en mi oficina quedó el libro, quedó todo y me la dieron. Ya, una hojita para la asistencia. ¿Ya? Va recorriendo la asistencia. Ahí está. Ya, la asistencia. Y una vez que recorre la asistencia voy a colocar notas. ¿Quién me da una hojita para la vida? Porque si no, son muy bonitas. Ya. Entonces, ¿cómo es el juego del día de hoy? Yo voy a decir, Juanito,
Voy a nombrar la célula, voy a apuntar la célula y ustedes tienen que hacer lo primero que tengan que hacer. ¿Ya? Lo primero que les llega a la mente. Ya, por ejemplo, si a mí me dicen órgano linfoide, lo primero que llega, primero secundario. Eso me llega aquí. Primero secundario. Lo primero que me llega es. Entonces, si lo primero que dicen es correcto, yo no sé. Es incorrecto, yo no lo digo. Ya, empezamos. Lo primero. Ya, Cassandra. Respuesta específica. No, espera, todas son respuestas inespecíficas. No, algo un poquito más específico. Aquí ya, tiene razón, tiene toda la razón la Cassandra. Yo necesito que le llegue a la mente lo primero, función. Necesito una función que le llegue aquí a la mente. Lo primero que usted funciona, que puede decir, ataca el celular. Lo primero que usted le llegue a la mente. No puede cambiar, no entró a la Cassandra, voy a empezar por aquí. Señorita. Liberación de vitamina. Ya, liberación de histamina. Ya, está bien. Perfecto. Señor. Destrucción de parásitos. Bien. Lento, pero bien, bien. Caballero. Ya, perfecto. Fagocito, ya. No lo primero tanto. Caballero. Ya. Señorita, ya. No puede decir liberación de histamina. Porque yo lo dije, esa es la otra, no puede decir lo que dice el resto. Inflamación alérgica. Inflamación alérgica, perfecto. Simple. No, aquí está diciendo solamente la destrucción, no. Ya, tiempo. Pati. Destructor innato no necesita... Función. Función. Destruir. Todas destruyen. Algo. Señor Luis. No sirve, que le dijeron fagocito, tiene que decir cosas diferentes. Tengo que acordarme que no fue bien. Gastón. Es fácil, Gastón. Ya, tres, que no me olvide que pueden recuperar su nota, o puede hacer otra pregunta si es que alcanzamos. Gastón 2. No, función. Fagocitosis, perfecto. Pati. Liberación de anticuerpo y memoria. Ya, anticuerpo. Una cosa no, porque te quiero que el resto de mi memoria no importa porque... Señorita, usted que está escribiendo su nombre amoroso. ¿Ya dijeron anticuerpo? Presentador de antígeno. ¿No ve? Que anticuerpo presentador de antígeno. Estamos súper bien. Señorita. Eso lo vimos, ¿eh? Lo vimos toda la primera clase. Toda la primera clase. Hay que vayan estudiando siempre. Edith. Destrucción de la célula. Destrucción de células. Pero que sea un poquito más en detalle, pero igual vamos a ver. No, es que destrucción de células, lo mismo que dice celular, pero dice celular específica. Sí, pues otras cosas más. Ya, ¿quién no le he preguntado acá? De usted, te pregunté. Ya, a ver. También lo tengo. Expresa molécula CD4. No, función, no lo que tiene, ni lo que es, ni lo... No. Acá. Cooperador.
¿Qué significa cuántico operador? Que ayuda en la reacción. ¿Pero qué significa que te ayuda a la reacción? Concreto, desde el punto de vista de moléculas. ¿Qué hace? ¿Presenta antígeno? No, lo presenta el tejido. Señor, que quiero responder tanto. Que activan los macrófagos sintetizan vitamina. ¿Ya? Y que puedan activar los macrófagos. Perfecto. ¿A quién más no le he preguntado? A todos. Ya. A ambos. Cassandra. O TH2 porque no lo contestaron. ¿Dónde va la lista? ¿Atrás? Ya, es que ya antes se me olvidan todos los 7 y 1. No te puedo creer. Ya, ¿se dan cuenta que algo tan simple se nos puede olvidar? Y cuando venimos a clase está como súper clarito, entonces vamos a hacer una estrategia nueva. Ya, ¿cuál es nuestra estrategia? Ya, no de verdad. Esto lo instauré con la micro avanzada y yo pensé en no instaurarlo con ustedes este año porque teníamos ya establecido talleres y cosas posteriores y todo lo vamos a instaurar. Necesito, y de verdad voy a ocupar tiempo en esto, pero yo creo que es importante. Necesito que ustedes se compren un cuaderno grande. ¿Ya? Un cuaderno grande que no sea el ramo, pero puede ser una carpeta. Y que en esa carpeta pueden colocar hojas en blanco. Y ahora yo quiero que ustedes anoten cómo es la estructura de lo que van a hacer. Esto se denomina portafolio. Esta es la hoja. Puede ser mucho más clarito con ustedes porque lo de microavanzada fue como bien rapidito y como que no lo entendieron tan bien. Entonces, ustedes van a hacer una línea aquí y van a colocar el nombre de la clase. Ejemplo, células del sistema inmune innato, que es lo que estamos intentando hacer. Células, sistema inmune innato. Acá arriba, tal cual, quiero que todos sean iguales, por eso no estoy dando este trabajo. Acá arriba va a haber un recuadro que diga la fecha, 23 de agosto. ¿Ya? Acá van a anotar, el concepto es lo aprendido. 2 puntos. Y ustedes ahí van a anotar todo lo que aprendieron en la clase. Todo lo que les quedó claro. Por ejemplo, si yo empezaba a decir lo que era todo, entonces de repente dije el vaso. Y el vaso, entonces ustedes acuerdan que el vaso, me quedó claro que el vaso es un órgano linfóide secundario, donde se genera la respuesta inmunológica, y que los antígenos que llegan a través de la sangre son, llegan hasta el vaso y ahí se genera la respuesta. Eso es lo que ustedes entendieron. Pero eso tiene que ser por todo lo que entendieron en la clase. ¿Ya? Entonces puede ser una hoja, 2 hojas o 3 hojas, lo que ustedes aprendieron. Posterior, cuando terminen de anotar todo lo que aprendieron, van a hacer una rayita y todo lo que el concepto es debo aprender. Y ahora, ¿qué significa eso? Que en el programa, cuando dice taller, cuestionario, lectura, todo eso no vale, porque esto van a hacer siempre después de cada clase. Después de cada clase. Y ustedes van a aprender, sí, porque la única forma que van a aprender, porque uno puede transformarse en mono de delante y ustedes no les caen. Debo aprender. ¿Qué significa? Que van a colocar todo lo que no entendieron. Cuando yo dije de repente, y se fueron por el quimiotaxi, y dije la palabra y yo me quedó raro la quimiotaxi, entonces ustedes van a anotar quimiotaxi. Cuando hablo de memoria inmunológica todavía yo no lo entiendo. Cuando la profesora habló de que se encuentra el té con el B, la explicación tampoco lo entendí. Todo lo que no entendieron, ¿ya? Lo notan. Esto es como un punteo, ¿ya? De todo lo que no entendieron. Después, el concepto es... ¿Ah? ¿Qué haría? Entonces, ¿cómo lo hago? No sé cómo colgar el título, que como no soy pedagogo, soy tecnólogo, entonces quiero tratar de buscar conceptos que debo aprender. ¿Qué debo aprender? ¿Cómo
aprendí. Y aquí yo genero evidencia que hice, porque es su responsabilidad entenderlo. Entonces cuando hablé, que aquí yo puse quimiotaxi, yo después me fui a un libro. Y en el libro leí, no me quedó claro. Me fui, como ya entendí un poquito más, pero no estaba claro, me fui a internet. Y me metí y vi un video, y ahí entendí. Cuando vi el video, más la lectura, entendí lo que era quimiotaxis. Entonces, ¿qué van a tocar aquí? Van a colocar que para quimiotaxis, ustedes leyeron el capítulo 4 del libro XX2, la página 480, y vieron el video ubicado en la página www. Entonces, es una evidencia de su descubrimiento y su encuentro. Y esto es, lamentablemente y afortunadamente, es un trabajo súper importante de ustedes. Pero yo no voy a hacer nada más que esto. En todo el semestre no vamos a hacer ninguna tarea. Si yo digo, chiquillos, averigüen, por ejemplo, yo no voy a decir, de ahora en adelante me va a coger. No voy a decir, de ahora en adelante, busquen lo que es, no sé, citoquina 2,4. No, porque como yo la voy a nombrar, y si ustedes no lo entendieron y no saben lo que es, van a colocarla acá. Y van a buscar ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, cada clase, termina la clase, ustedes llegan esa noche a su casa, ojalá que no pasen. ¿Saben por qué no voy a ir pasando un día? Porque después se van a olvidar lo que aprendieron y lo que no aprendieron. Ya, y esto yo lo voy a revisar clase a clase, pero al azar. Yo voy a decir, terminó la clase, ya, Cindy, esa Martín te queda, voy a revisar tu portafolio. Y voy a empezar ta. ¿Ya? Todo lo que aprendí. Ahora, los fomes de nosotros que trato de evitar es tener clase de un día para otro. Siempre trato de evitarlo, me gusta tener un día libre. Bueno, lamentablemente es así. Así que hoy día en la tarde ustedes tienen que ir a hacer su portafolio, y su primer portafolio, y mañana yo voy a revisar al azar. ¿Ya? Y eso es las notas que voy a hacer de quiz, más algunas otras pruebitas que haga aquí internas. Pero eso se van a ver. Se va a portafolio y va a ser nuestro trabajo para entender. Chiquillos, si ustedes son capaces de escribir todo lo que entendieron, son capaces de escribir todo lo que no entienden y buscar herramientas ustedes mismos. Ahora, si hay algo que ustedes buscaron video, me muestran evidencia, buscaron y no entender, ustedes van y yo le aclaro cuando reviso el portafolio. Entonces, todos los días yo voy a revisar 2 portafolios, al azar, porque a mí se me ocurre. Y voy a anotar y le coloco la nota. Y yo voy a tener una hojita que diga portafolio y voy a revisando uno por uno. ¿Ya? Ahora, esto tiene que tener un premio. No puede ser así como todo el esfuerzo. Cómo es, él tiene que aprobar y todos tienen que aprobar el ramo. Eso ya es el premio, estimado. Ya, ¿cuál es el premio? Como nosotros vamos a tratar de hacer clases, va a haber talleres, va a haber quiz igual vamos a tener pruebas, porque esto es lo posterior. Todo lo posterior que aparecía en la programación ya no va a ser el portafolio. Esto va a tener un valor de un 15% de cada solemne. ¿Qué significa eso? Que yo de aquí a la primera solemne tengo que revisar el portafolio de todos. Mañana va a ser la primera revisión del portafolio, pero yo mañana voy a evitar poner notas. ¿Por qué voy a evitar? Porque no va a estar correcto, porque yo voy a revisar todo. O sea, la materia, toda la que yo vi, quiero ver si la entendió o no la entendió. No es que yo coloque 2 cositas arriba y 2 cositas abajo y cumpla con el portafolio, no. Si no está la materia en lo que aprendí y en lo que no aprendí, está mal el portafolio. Porque yo tengo que aprender, o no aprender todo. Pero debe estar todo que no aprendí. Ejemplo, los chicos de microavanzada están haciendo lo mismo. Y ellos, yo pasé todo lo que era empecé con extracto. Entonces pasé primero una generalidad de la taxonomía de extracto, porque es compleja. La taxonomía de extracto es compleja porque hay un grupo vídeo, un grupo móvil, hay un montón. Y están los típicos piógenos y neumonía que uno más o menos los conoce. Pero hay un montón otros que tienen el complejo. Aquí la siguiente va a estar como colapsada porque tiene los 2 ramos al mismo tiempo. Ya. Entonces es complejo. Entonces yo revisé y era un portafolio. Llamé a un alumno, no lo tenía. Le dije, no importa, por ser la primera vez, yo una vez no soy buena. Y vinieron 2 personas a hablar conmigo porque me lo mostraron. Y no estaba bien. Yo estaba, máximo le habría puesto un 13 portafolio. Pero le dije, ¿tú entendiste taxonomía? ¿Te quedó súper claro todo? Ahora tú sabes de qué a cada grupo pertenece y todo. Y me dijo, no. Entonces, ¿por qué no lo entendido? ¿Entendiste esto? No. ¿Y por qué no lo entendido? Entonces yo reviso porque tengo clarito lo que va a hacer. Entonces yo reviso en base a eso. Entonces no es un trabajo fácil, es un trabajo complejo, pero les aseguro que si ustedes lo llevan a cabo, todos van a aprobar la inmunología. Todos.
avanzada porque la vigilancia es una cantidad de materia impresionante, le dio 20% de casos. Ya, portafolio a partir de mañana, reviso los primeros portafolios. ¿Con nota mañana? Sí, con nota. Entonces tengo que armar un calendario que de aquí a la primera solamente tengo que revisar todo el portafolio. ¿Cómo? Pero recoge lo que le falta. No, claro, los llamo. No, yo ahí tengo que encargarme. Ojalá haberlo revisado, yo lo digo sinceramente, ojalá haberlo revisado 2 o 3 veces cada portafolio. ¿Para qué? Para que tengan nota, porque los primeros van a tener notas malas, porque ustedes van a tener el concepto de que hay que completar poquito y que yo lo voy a revisar rapidito y no lo voy a revisar rapidito. Profe, partiendo del 8 de agosto, que esa fue la primera clase. Partiendo del 8 de agosto no, de aquí a mañana lo puedo decir del 8 de agosto. Yo quiero que de aquí a mañana ustedes me muestren un portafolio, lo que entendieron todo, porque de aquí a mañana va a ser como ver nuestro primero, lo que digamos. Sí, pero lo que tenía en detalle también, que era vaso, malt, eso eran cosas que debíamos ver hoy día con preguntas. Como idea, ¿por qué no hacemos la próxima semana y tomamos desde el 8? Mañana. Porque si no quiero una semana más, porque mañana lo que van a traer no va a ser de buena calidad y tengo que corregirlo. No. Partimos mañana. Ya, estas son las células. La mayoría de ustedes tienen dudas en cuanto a ellas. Bueno, vamos a aprenderla ahora. Yo voy a hacer el resumen rapidito, pero rapidito, que esta es una célula que participa como en respuesta proinflamatoria, liberando histamina, liberando quimioquina para que lleguen células al sitio de lesión como neutrófilos, basófilos. Esta célula también libera alguna citoquina, en una respuesta un poco más tardía. Esta célula también participa en lo que es la llegada, digamos, como es proinflamatoria, lo que es aumento de la permeabilidad vascular, libera prostaglandinas, leucotrienos, a través de la activación de los fosfolípidos de membrana por la vía del ácido araquidónico. Eso es lo que hace esta célula. Eosinófilo, ácido araquidónico. ¿Verdad que ahora tengo que ya. Ácido araquidónico. Eso es lo que hace esta célula. Tiene un fosfolípido de membrana que llega a través del ácido araquidónico, diferentes vías para liberar leucotrieno y prostaglandina. Y los leucotrienos y prostaglandinas son proinflamatorios. Muchas veces reclutan, edema, aumento de permeabilidad, etc. El eosinófilo, como muy bien lo dijeron ustedes, porque es muy poquito, ¿qué tiene los gránulos? ¿Y qué hace? Fagocita, libera gránulos. ¿Y para qué? Para, digamos, destruir la cutícula de los parásitos, principalmente gusanos, los helmintos. Y también se ha visto que está relacionado con la alergia. Cada vez que hay alergia, los pacientes también tienen aumentado los eosinófilos. Y hay un examen que se hace a través que toman una tórula, lo ponen en la nariz, sacan secreción nasal, hacen un frotis, tiñen y ven puro eosinófilo, personas alérgicas. También está relacionado. Neutrófilo, fagocita. Otra función, liberación de interleuquín 4. Se ha visto que libera interleuquín 4 ahora. Interesante, porque antes se pensaba que no tenía liberación de citoquina. Mastocito. Es lo mismo que el basófilo, pero el basófilo se encuentra en sangre y el mastocito se encuentra en tejido. Tiene la misma función. Macrófago, célula que reconoce al antígeno y que es capaz de reconocerlo a través de ciertos receptores, que son los receptores tipo TOL. Y estos receptores tipo TOL lo que hacen es diferenciar si es un virus, es una bacteria o es un hongo. Eso es lo que hacen, esa es su especificidad máxima, pero es algo específico, no es tan inespecífico como uno pensaba antes. A través de esto es capaz de fagocitar y destruir, es capaz de presentar antígenos a los linfocitos de helper, principalmente, únicamente, y también es capaz de liberar citoquina. Libera citoquina de la respuesta innata, como interleuquin 1, factor de necrosis tumoral alfa, y a su vez también interleuquin 6, porque la interleuquin 6 está mediada, si se libera interleuquin 1, la interleuquin 1 hace que se active y se libere interleuquin 6. ¿Ya? Entonces también libera esta citoquina y te libera una citoquina simpática que se denomina interleuquin 12. ¿Qué hace la interleuquin 12? Diferencia el TH0 hacia TH1. Entonces también es capaz de dirigir la respuesta inmune específica. También libera interleuquin 8, que es una quimioquina de células de la respuesta inmune. ¿Ya? Ese es el macrófago, o sea, no está. Y más encima, para más remate, también repara tejido. Tiene todo el sistema para reparar tejido. Después que terminó la batalla y quedan todos los caballos muertos y todo lo de la película. Entonces lo que hace el macrófago, fagocita, todos los compuestos están malos,
destruye y empieza a destruir tejido conectivo y empieza a restituir vasos sanguíneos. Eso es bueno. Célula dendrítica. ¿Saben qué es la función que tienen? Presentar. Ellos presentan y presentan. ¿Y dónde? ¿Y a quiénes presentan? En los órganos linfóides secundarios presentan. ¿Y a quiénes se lo presentan? T. Helper. Linfocito B. Dos funciones principalmente. ¿Es capaz de fagocitar? Entre comillas, sí, es capaz de fagocitar a través del receptor de su BCR. Entonces, capta el antígeno y lo endocita. Y el endocitarlo lo destruye un poquito y lo presenta. Presentador de antígeno a los linfocitos T y Helper. Y la otra función, que es como la más relevante, no es la más relevante, es una de las funciones importantes, síntesis de anticuerpos. La única célula que conocemos hoy, 2012, que sintetiza anticuerpos, no sabemos nada de ello. Linfocitos de Helper son los cooperadores. ¿Qué significa? Que ellos cooperan como que dirigen la respuesta. O te vas para allá, activa esta celulita, oye, despierta tú, empieza a sintetizar algo, elimina esto, eso es lo que hace. ¿Y cómo hace la cooperación? La cooperación lo hace a través de la liberación de citoquinas. Entonces, en forma stand-by, en reposo, el linfocito Helper libera solamente interleukin 2. La interleukin 2 es una citoquina que es de activación celular, inespecífica. Cuando se libera, todas las células del algodón se pueden empezar a activar. ¿Ya? Pero una vez que se diferencia hacia TH1 o hacia TH2, hacia TH17, hacia TH22, porque vamos a ver todas las células que este año, TH1 lo que hace es sintetiza citoquinas, sigue sintetizando citoquinas, si no hace otra cosa, pero sintetiza ciertas citoquinas, como interferón gamma e interleukin 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el interferón gamma? Activa los linfocitos T citotóxicos, activa los natural killer y activa los macrófagos. Y si ustedes saben que interferón gamma activa los macrófagos, activa los natural killer y activa los citotóxicos. Y si ustedes se dan cuenta, estas dos últimas células son los capaces de destruir células infectadas. Entonces nosotros decimos, esta respuesta va hacia patógenos intracelulares y esta respuesta mediada por los TH1 le vamos a llamar respuesta inmune específica celular. Los TH2 también sintetizan citoquina. ¿Pero qué citoquina? Interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6. ¿Y qué van a hacer? Interleukin 10. ¿Y qué van a hacer estas citoquinas? Estas citoquinas lo que hacen es activar al linfocito B para que sintetice anticuerpos. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Ustedes también ya lo saben, que se los olvidó. Los anticuerpos neutralizan, opsonizan, activan complemento. Ya dentro de las funciones que hemos conocido y que vamos a conocer más después adelante. Por lo tanto, si es capaz de opsonizar, recubrir un patógeno, es capaz de activar complemento porque va a estar recubriendo el patógeno. De neutralizar significa que los patógenos son extracelulares. Entonces estamos hablando de una respuesta inmune específica humoral, porque está en el humor, en el líquido la respuesta, no en el cerebro. Linfocito T citotóxico tiene la capacidad de destruir células infectadas, pero en forma específica, a diferencia del natural killer, que también destruye células infectadas, pero en forma inespecífica. También, aparte de estas dos células que estoy mencionando aquí, citotóxico y natural killer, aparte de destruir células infectadas, destruye células anormales, ya sean infectadas o sean células tumorales. ¿Ya? También están en la defensa. Por lo tanto, nosotros tenemos un origen de todas estas células, vamos a verlo poco a poco, no está todo el detalle de estas clases. Tenemos una célula stem cell que tiene una forma de autorreplicación, de autovida, de autodivisión, y estas células stem cell o células pluripotenciales o células madres pueden dar origen a diferentes tipos de células. Por diferentes señales que vamos a ver en otra diapositiva, se generan progenitores mieloides. De los progenitores mieloides van a nacer células dendríticas, de estos progenitores van a nacer neutrófilos, de estos progenitores mieloides van a nacer eosinófilos, basófilos, plaquetas y eritrocitos. De los progenitores linfoides van a nacer las células natural killer. Entonces los natural killer son linfocitos. Son linfocitos, o sea, de origen de ellos,
así. No así, un eosinófilo, un neutrófilo, etc. Posterior también van a tener progenitores de células T y progenitores de células B. Estos progenitores de células T van a dar origen a los T helper y los citotóxicos, y los progenitores de células B van a dar origen a las células B. Y además del progenitor linfoide nace otras células, que son células dendríticas. Entonces tenemos células dendríticas de origen mieloide y células dendríticas de origen linfoide. Cuando veamos células dendríticas vamos a conocer las ramas que significan cada una de ellas y todo, pero ese es el concepto. Por lo tanto, de las células de origen, digamos, del progenitor linfoide, nacen 1, 2, 3, 4, 5 células de diferentes funciones cada una. ¿Por qué son 5 células? Porque el gen receptógeno son totalmente diferentes. Porque uno ataca, uno actúa, uno está en la batalla y el otro está en la oficina mandando solamente mensajes de activación. Entonces son totalmente diferentes. Algunos son generales, lo más probable es que gane más plata el gen porque es tóxico, porque el tóxico ahí está en la pelea. De un progenitor mieloide nace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tipos de células, o aquí en este caso no son células, las plaquitas son citoplasma, digamos, que salen de los megacariocitos. Ya que los megacariocitos quedan restringidos solamente a la médula ósea, no puede salir por el tamaño. ¿Ya? Eso es más o menos lo que sucede. ¿Dónde? En la médula ósea. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esta es la misma diapositiva que debería haberla sacado, pero aquí lo interesante. ¿Qué interesante aquí? Que aquí estamos viendo un poquitito de los marcadores. Entonces, los marcadores que vamos a ver, lo que yo voy a incorporar, como ya modifiqué la acción de ustedes posterior, yo tengo que modificar algunas diapositivas. Porque antes yo les daba tarea de buscar sus marcadores, entonces yo les voy a poner los marcadores. Ya, porque no van a tener tiempo como para hacer tareas y para hacer lo otro. Soy perdonada. Si ustedes se dan cuenta, veamos el linfocito B. Y esto es interesante porque todo esto tiene función, todo es tan lógico, es que Dios lo hizo todo perfecto y es tan lógico. Aquí, linfocito B. Tenemos acá que tiene una molécula en su superficie que se denomina HLA1, antígeno leucocitario humano, molécula de histocompatibilidad 1. ¿Ya? Esta es la 1 y también tiene la 2. O sea, puede presentar tanto a los citotóxicos, restringido por 1, o a los helper, restringido por los de clase 2. ¿Ya? Tiene ambas. También tiene una inmunoglobulina de superficie que se denomina BCR. ¿Ya? Y a su vez también tiene algunas moléculas denominadas CD2 y CD21. Y, por supuesto, también tiene algunas moléculas que se le sirven como mitógenos, receptores de mitógeno. ¿Qué son estos receptores de mitógeno? Muchas veces se utilizan en los laboratorios sustancias mitogénicas que son capaces de activar en forma policlonal a los linfocitos B. Ejemplo, LPS. El LPS es el lipopolisacárido de una bacteria gram negativa. Estos son receptores de LPS. Entonces, ¿qué significa? Que todos los linfocitos tienen receptores de LPS. Y si yo tengo LPS, todos los linfocitos en forma policlonal, independientemente del clon, independientemente de su BCR, van a activarse. Y para el laboratorio es fácil porque uno hace pruebas, activa, desactiva y esas cosas en el laboratorio. ¿Ya? Y algunos patógenos pueden actuar como mitógenos. Eso lo van a ver en la microavanzada. Y si actúan como mitógenos significa que activan policlonalmente a todos los linfocitos B y bajan las defensas, porque están todos activos frente a algo, pero nada específico. Y sabemos que los linfocitos B son específicos. Ya, nos vamos ahora a los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T tenemos los citotóxicos. ¿Cuáles son los marcadores que aparecen? Re poco acá, pero no se los voy a pasar todos los marcadores del mundo, no. Lo que vamos a necesitar para entender el concepto de respuesta inmunológica. CD8, marcador cuya función, chiquillos, acuérdense que es reconocer a la molécula de histocompatibilidad clase 1 y que le sirve de marcador celular, que significa que a través del reconocimiento de esta molécula pueden ellos contarlos ustedes en el laboratorio. ¿Qué otra molécula tiene CD3? Que le es propia a los linfocitos T en general. Tiene también mitógeno, significa que en forma también ustedes pueden activar policlonalmente a los linfocitos T y tiene su TCR. ¿Ya? Tenemos otra población de linfocitos T que son los supresores, que no lo habíamos visto, que ahora se los presento. Significa que el linfocito T es capaz de activar y de desarrollar toda la respuesta inmunológica, y hay una población de linfocitos que son los supresores, que son capaces de restar la respuesta, es para
es cuando ya no hay antígeno. En el momento empieza a activarse la respuesta, llega una meseta donde se empieza a destruir antígeno y a multiplicarse la respuesta inmunológica, pero como se equilibra cada uno de ellos hasta que ya no hay antígenos. Cuando no hay antígenos tenemos que frenar la respuesta inmune. No puede seguir el alaraco, tiene que parar el alaraco. Y para parar el alaraco tenemos dentro de algunas de las herramientas citoquinas como interleukin 10, citoquinas como factor de crecimiento transformante y células como linfocitos T supresores o reguladores, porque hay otra regulación que son los reguladores. ¿Cómo eran los reguladores? Son lo mismo que son idénticos los supresores, pero hay una población de células supresoras y hay otra población de células reguladores, que son linfocitos. ¿Qué vamos a conocer? TCR, CD3, mitógeno CD8, tiene marcadores de supresores CD8 y los reguladores tienen otro tipo de marcadores que lo vamos a conocer. Porque todo tiene que haber un misterio en esto de la inmunología, porque también como mostrar el norte. No, no es profundo, hay mucha información. Ya, T-helper. Veamos qué tiene el T-helper. El T-helper tiene el marcador CD4, cuya función, se le insisto para que les quede claro, es reconocer a la molécula de histocompatibilidad clase 2. Por favor, todos, porque aquí tenemos el mix de alumnos, unos que deberían haber pasado, otros que están con nosotros no deberían haber pasado, y aquellos que están con nosotros, y aquellos que lo están haciendo por primera vez. Entonces, les insto a los que lo están haciendo por primera vez que por favor se pongan al día, porque de repente cuando uno pregunta, contestan los chicos que han estado con nosotros, y la idea es que los que lo están haciendo por primera vez puedan equilibrar también y estudiar y entusiasmarse. CD4. Mitógenos, CD3 que es el marcador, y el TCR. Ahora, ¿por qué aquí nos demostró la diapositiva qué receptores nuevos tiene el TH1 y qué receptores nuevos tiene el TH2? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la diapositiva no demostró qué receptores nuevos tiene el TH1 y qué receptores nuevos tiene el TH2? Porque si son otras células, me hubieran mostrado qué adquiere o qué pierde. ¿Por qué creen ustedes que aquí el autor de esto, que no soy yo, se equivocó? Otro se equivocó. Los llaman a la respuesta. Quizá más importante su función como sintetizar citoquinas, ¿no? Lo que cambió no era tan relevante. Puede ser, no cambia nada. Por eso no puede. ¿Por qué no cambia nada? Porque no cambia morfológicamente. No cambia ni sus receptores, no cambia ni su morfología, ni su color, ni su forma, nada. No cambia. Lo único que cambia es que a estas células se le activan ciertos genes y a estas se le activan ciertos genes. Y son por señales que les llegan, que vamos a aprender, con todo el lindo, aprenderlo molecularmente para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que me llegó una señal y yo activé este grupito de genes y los otros quedaron durmiendo. Y yo activé este grupo de genes, pero como yo estoy liberando este perfil de citoquina, yo ya paso a tener otro nombre. Soy TH1 y TH2, pero morfológicamente soy la misma. Es que entonces cuando se hace recuento del CD4, ¿no se hace la diferencia entre...? No se puede, porque no se puede. Definitivamente tú no puedes hacer la diferencia. No existe morfológicamente, solamente funcionalmente. Entonces, ¿qué hace uno? Si uno quiere saber que en este tipo de, por ejemplo, ustedes están trabajando con modelos murinos porque están inyectando una nueva droga, por ejemplo, una planta medicinal nueva, por ejemplo, el boldo. ¿Ya? Entonces ustedes hacen el extracto de boldo, lo inyectan y quieren ver si el ratón activa más la vía innata o activa más la vía humoral o celular. Cuando ustedes quieren ver humoral, ustedes ven síntesis de anticuerpos que pueda tener y ven liberación de interleukin 4, aumento de interleukin 10, aumento del 85. Eso, y ellos te dicen, está por la vía humoral. Se activa muy bien en la parte humoral, pero no así en la parte celular porque no aumentaron los niveles de interferona en los ratones. Entonces, la única forma de ver si hay un linfocito TH1 o TH2 actuando en forma aumentada es por la citoquina N1. ¿Ya? ¿Qué se hace? O ver la expresión, el RNA mensajero. No ves genes, porque los dos van a tener dos genes. Tú ves la expresión del gen. Entonces, entonces a lo mejor de ahí tú puedes determinar cuántas células hay en base a los PCR de tiempo real y viendo más o menos así un recuento de ellas a través de eso.
Ya, Natural Killer. Las que nos muestran aquí es la CD16, que ustedes saben que tiene función reconocer la porción FC de un anticuerpo, entendiéndose como, ya lo hice esto, si no me equivoco, entendiéndose como función FC esta, la que tiene la funcionalidad de la molécula. ¿Por qué la funcionalidad? Es la que tiene receptores en superficie y así actúa como opsonización, aumentando, tengo una letra horrible aquí, la fagocitosis. ¿Sí? Entonces, ¿y esta porción cuál es? Fab. Y esta porción, sitio de unión al antígeno Fab. Y esta FC, la parte de la función. Y eso es lo que reconoce el CD16, el FC. ¿Ya? Y también tiene el marcador CD56. Con ambos marcadores podemos medir niveles de natural killer, pero con los dos. Son las mezclas que uno hace, por eso es interesante. Cuando hablan de ¿y por qué les gusta la carrera? Porque es interesante. Entonces nosotros manejamos moléculas, manejamos células, entonces nos vamos a lo profundo. Y el resto de la profesión de la nos ve como lo superficial. Pero nosotros vemos lo profundo, lo que está pasando, y encima tenemos la capacidad técnica de poder innovar y mejorar diagnóstico. No solamente repetir, sino mejorar el diagnóstico. Entonces, realmente es como importante, por eso nosotros es compleja la carrera, no es una carrera fácil. Entonces, ustedes pueden estudiar tecnología médica, ustedes van a estudiar 5, 6, 7 años, y esos 5, 6 o 7 es estudiar, estudiar y estudiar. Pero la carrera realmente es hermosa. Nos vamos acá. Mira, aquí hay un linfocito T que también se ha visto que actúan y se denomina de hipersensibilidad retardada. Por favor, veanlo aquí. Linfocitos T de hipersensibilidad retardada. Estos actúan cuando hay proteínas dando vueltas y actúan en forma retardada y lo que hacen es liberar, digamos, también citoquina y también producir una hipersensibilidad. ¿Ya? Esto vamos a verlo en detalle. Ahora, obviamente, ustedes en su portafolio van a nombrarlo y van a buscar a lo mejor una definición, porque tampoco es que tienen que dominar todas las células de cosas, tengo que guiarlos también en su portafolio. Acá tenemos los eosinófilos. Como marcador de los eosinófilos está el CD23, pero lo más probable es que no sea lo único que tiene. El basófilo, que tiene muchos marcadores parecidos, digamos, a lo que son el mastocito, que nos aparecen acá, que lo vamos a ver uno por uno, y el neutrófilo. Marcador importante del neutrófilo CD16, que lo comparte con el natural killer. Acá viene el macrófago, y este sí tiene marcador. No marcador, por favor, receptor. ¿Ya? Dentro del receptor está el CD4, ¿se dan cuenta? Y también está el CD4, por lo tanto no es único, por eso el VIH ataca tanto la respuesta innata como la específica, por eso deja digamos, la escoba en el buen sentido de la palabra. Tiene HLA2, significa que es una molécula de presentación al linfocito de helper. Tiene CD16, significa que también es capaz de reconocer partículas opsonizadas por inmunoglobulina G. Tiene CD64, que también es una molécula de reconocimiento de inmunoglobulina G, pero más específica, con mayor afinidad, porque aquí dice CD64 FC gamma R1, receptor del FC gamma, FC gamma IgG1, y este es el 3, CD16 es el 3, mayor y menor afinidad. Y actúa como célula representadora de antígeno. Y aquí tenemos las células dendríticas que tienen HLA2 en forma constitutiva, igual que el macrófago, igual que el linfocito. Y ese HLA2 es para presentar a los linfocitos T, helper, pero tiene otra, en forma constitutiva. Cuando yo digo constitutiva, significa que nació con los ojitos azules. ¿Ya? Nació rubecita, otro después. Como que se induce la rubescita. Los lentes no se inducen, usted porque usa lentes de color, se ve la ropa y el color. Los tipos así de locura absoluta, según color de ropa que usaba el ojo. Ya, eso es inducido. Ahora, el cuento es que esto lo tiene en forma constitutiva. Nació rubecita. B7. B7, célula dendrítica. B7.
¿Por qué? Porque el B7 es importante en la presentación. Para que realmente el linfocito T helper se active, necesita la unión al complejo mayor discotomopatilidad que le está presentando el antígeno y a la molécula B7. ¿Se acuerdan que el B7 es de la célula presentadora antígeno? Que ya lo vimos. Y el CD28 es del linfocito T helper. Entonces, ¿qué significa? Que en una forma, echando una mirada rápida, yo diría que el más potente, el más capacitado es la célula dendrítica, porque en forma constitutiva tiene el B7 y tiene la molécula de histomovilidad clase 2. Las otras dos tienen solamente molécula de histomovilidad. Significa que las otras moléculas tienen que activarse para liberar el B7. Activarse. Y las células cebadas, que es lo mismo que los mastocitos, los basófilos, células cebadas y mastocitos lo mismo, por si acaso. Y tienen un marcador también de... interesante, súper interesante, me había olvidado eso. Tienen un receptor de FC épsilon. Y el épsilon es de la IgE. Entonces la IgE, que es una inmunoglobulina, un isotipo, una clase de inmunoglobulina, yo estoy dando sinónimo, isotipo es lo mismo que clase de inmunoglobulina, es capaz de posicionarse en la superficie de un mastocito y permite la desgranulación del mastocito. Entonces las personas alérgicas que tienen inflamaciones a nivel nasal, bronquial, etc., estas personas tienen la IgE aumentada. ¿Por qué la IgE está aumentada? Porque es capaz de posicionarse en la superficie de los mastocitos y desgranular. Persona alérgica. Entonces ya sabemos que la persona alérgica, que vamos a verla después en la práctica clínica ustedes, tienen tanto los eosinófilos altos como la IgE alta, en forma normal para ellos. Ya. Y aquí le sumamos un poquito más de cosas interesantes. Chiquillos, ¿cómo la célula pluripotencial es capaz de decir, hoy día se me ocurre, voy a hacer linfocito, voy a hacer toda la página que no tengo ganas de ver en los linfocitos? Así que voy a hacer puro linfocito, célula dendrítica de origen linfocitario, voy a hacer natural killer, T helper, etc. No, no es así. Le llegan citoquinas, que son, esto se denomina factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Acá tenemos la célula hematopoyética pluripotencial, que le puede, y aquí tenemos cómo se divide todo al área mieloide como ejemplo. Como ejemplo para que ustedes entiendan que existen factores de crecimiento asociados. Este es un factor de crecimiento, factor estimulador de colonias, este es un factor estimulador de colonias, granulocítico, eosinófilo, macrófago y monocito, mastocito. Todo, significa que llega este y esta célula es todo. Una vez que esta célula llega, empieza a llegar la señal de interleukin 3 y factor estimulador de colonias, macrófago, granulocito. Y ahí se divide en otro tipo de célula que según la señal que reciba, interleukin 3, factor estimulador de colonias, macrófago, monocito, y factor estimulador de colonias, monocito, va a liberar un monocito. Y este monocito, para que se transforme en macrófago, tiene que también recibir señal y llegar hasta el tejido. Y este monocito, para que se transforme en célula dendrítica, debe recibir la señal de interleukin 4. Ahora, ¿de dónde vienen estas citoquinas? De las células de la respuesta inmunológica, principalmente interleukin 4 viene de neutrófilo, interleukin 4 viene de TH1. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy teniendo una respuesta inmunológica, imagínense el neutrófilo tratando de estar solo atacando ese antígeno. ¿Qué hace el neutrófilo? Se vuelve mono, el pobre, encima tiene poca carga porque tiene como la pistola, no sé, una metralleta y no tiene nada. Entonces dice, voy a mandar a buscar un tanque. Entonces manda interleukin 4 a la médula. Y si manda interleukin 4 a la médula, junto con otros factores de crecimiento, empiezan a llegar monocitos. ¿Ah? La batería, pero estamos terminando de nuevo, no alcanzó. ¿Cómo lo entendieron? Sí. Entonces quedamos, esto yo no lo voy a volver a tocar. Lo que quiero que ustedes vean que para cada una de las células existen factores de crecimiento de citoquinas y que la citoquina, ¿dónde se origina? En la batalla. Ahí se origina la citoquina y ahí llega todo esto en forma endocrina hasta la médula ósea, aunque tenga la punta de la oreja, igual que el ejemplo de la clase anterior,
tenga el daño, llega hasta la medulosa y la medulosa empieza a sintetizar lo que se necesita. Mañana revisamos la